Ya no prende. ¿No se nos pela? ¿Quién sabe? Creo que sí.
Buenos días, compañeros. Vamos a dar comienzo a la clase. Voy a pasar lista, por favor. Les pido activen sus cámaras. Empezamos. Bueno, Alejandra. Presente, profe. Gracias, Ale. Geraldine. Presente, profe. Gracias, Geraldine. Karime. Presente. Gracias, Karime. Héctor. Héctor. Héctor, bueno. Iván. Presente, profe. Gracias. Pedraza. Gracias. Judith. Presente. Gracias. Orland. Presente. Villaseñor. Presente. Gracias. Dred. Presente. Gracias, Dred. Giselle. Giselle. Bueno, Nadil. Presente. Gracias. Nayeli. Nayeli. Presente. Gracias. Wendy. Presente. Gracias, Wendy. Adrián Varela. Presente. Gracias. Rivero. Presente. Gracias. Muy bien, compañeros. Pues bueno, vamos a dar comienzo. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que, pues bueno, retomemos lo que estábamos viendo el día de ayer y Profe, dígame. aquí estoy y es que no escuché. Ok, entonces déjame ponerte asistencia allí. Sí, gracias. No, gracias. Listo. Bueno. ¡Mamá, saca tu perro! Bueno, a ver, vamos a empezar. Nos quedamos el día de ayer con la parte del trabajo de campo. ¿Se acuerdan que vimos los dos tipos de estadística que habían? Que era la probabilística y la no probabilística. Hoy vamos a ver lo que es el trabajo de campo y vamos a ver algunas formas de representar los datos y algunos ejercicios. Espero que nos dé tiempo. Bien, la fase del trabajo de campo, compañeros, tenemos que recordar que es la etapa más complicada, la etapa más costosa y la etapa que requiere una mayor responsabilidad, porque es la toma de los datos directamente en campo. Por lo tanto, tenemos que estar muy atinados en nuestros sentidos. ¿Por qué? Vamos a ir comentando por qué. Primero, el trabajo de campo se define como el conjunto de acciones orientadas a obtener en forma directa datos nuevos de las fuentes primarias de información de las personas en el lugar y tiempo en que se suscitan los hechos o fenómenos de interés para la investigación. Aquí hay varias connotaciones que nos sirven. En primer lugar, es la forma directa de obtener datos nuevos. Eso es muy importante. Y si es un dato nuevo, por ende se obtiene de una fuente primaria. Un dato nuevo no sería obtener un dato de una fuente secundaria, pero sería crear un indicador. Cuando tú de un dato secundario obtienes otro dato, eso es un indicador. Cuando tú obtienes un dato de una fuente primaria, es un dato nuevo, que se da en un lugar y tiempo establecido,
donde citan los hechos o fenómenos. En este caso, si nosotros hacemos una investigación de mercados de la compra de un determinado producto, para hacer el trabajo de campo, un ejemplo, ¿cuál sería? Aplicar alguna entrevista, alguna encuesta en el lugar donde se consume el producto que nos interesa, por ejemplo, en el centro comercial X, donde venden el producto que es de mi interés, y si yo aplico ahí una encuesta y recolecto información que puede ser los hábitos de consumo, pueden ser frecuencia de compra, qué tanto estarán dispuestos a pagar por el precio de un bien o servicio. Si yo tomo esa información directamente en el sitio, estoy haciendo trabajo de campo y es una forma directa de obtener los datos de la gente que se acerca a comprar y que se da donde el fenómeno está pasando. Muy bien. Ahora, en el trabajo de campo, vamos a comprobar la hipótesis o a responder la pregunta de investigación para poder cumplir con el objetivo general, objetivo central de la investigación. En este caso, ustedes todavía no están haciendo un trabajo de tesis, un protocolo de tesis, pero en un protocolo de tesis se compone de varias etapas. Una de las etapas es lo que se denomina la hipótesis. La hipótesis es la probable idea que se tiene sobre un suceso o fenómeno. Es lo que se piensa antes de comprobar. Obviamente tiene que haber una hipótesis porque si no, ¿qué estarías comprobando? ¿No? Posteriormente se establece una pregunta central de investigación. En este caso, si yo estoy trabajando con la exportación, vamos a pensar la exportación de jitomate a Estados Unidos. La hipótesis es que México es un gran exportador de jitomate a Estados Unidos. Pero es lo que yo pienso al tema, respecto al tema. Hay que comprobar en qué grado es altamente exportador. Y la pregunta central sería, ¿el jitomate de México es de alta calidad o por qué se consume tanto jitomate mexicano en Estados Unidos? Puede ser, la respuesta puede ser para la industria, para el consumo en fresco, para hacerlo puré, no sé, son muchos usos. Entonces pongo eso para que lo vean ustedes como a manera de un ejemplo. Ahora, solo una vez han sido formuladas las hipótesis. Estas pueden ser contrastadas empíricamente y en consecuencia se rechazan, se aceptan. Si se aceptan, pues es lo más importante, ¿no? Que se acepten. Si se rechazan, hay que ver qué problemas ocurrieron. A lo mejor hubo un error en la medición, a lo mejor hubo un error en la toma de datos, un error al elegir el mercado objetivo, por ejemplo. O sea, son muchos errores que pueden haber ocurrido para que se alterara o para que mi hipótesis no pudiera tener ese contraste, ¿sale? Entonces, pues eso es importante. Entonces les pido que lo apunten, compañeros, por favor, lo que corresponde al trabajo de campo.
Bueno, ¿podemos continuar o todavía no terminan de copiar, compañeros? Ya, profe. Perfecto, bueno, entonces, gracias, Villaseñor. Seguimos entonces. Bien, ¿cómo define Stocking em, el trabajo de campo? Bueno, dice que es la experiencia constitutiva de la antropología porque distingue la disciplina, cualifica a los investigadores y crea el cuerpo primario de sus datos empíricos. Quiere decir esto que el trabajo de campo es el acercamiento al mundo real. Esta es la definición que él da de trabajo de campo. Y refiere la palabra antropológica o antropología porque es la relación que se da entre los individuos, entre los seres humanos. Bien, ahora, ¿cómo se hace la investigación de campo, el trabajo de campo? Bueno, primero se forman los equipos de campo, que fue lo que nosotros hicimos al principio. Es decir, a ver, intégrense en equipos de 3. Ya ustedes elaboraron sus equipos. Luego, preparación del trabajo de campo, o sea, todo lo previo a, todo lo que hay que conocer previo a algo, ¿no? Y comprende lo que es la investigación bibliográfica, los contactos con personal de servicios, no sé, en este caso, estamos hablando de una investigación en un bosque, contactos con personal de los servicios forestales, la preparación de los formularios de campo, es decir, la encuesta, que es lo que ustedes tienen que hacer, o más bien que ya tuvieron que haber hecho, porque ahorita lo vamos a revisar, la preparación de mapas e itinerarios, es decir, por dónde vamos a andar, en dónde vamos a muestrear, y la preparación del material, o sea, el material que nos va a auxiliar. No sé si hay que ir a caminar mucho, pues llevar botas cómodas, una gorra, protegernos del sol, etcétera. En casi cualquier trabajo de campo es lo mismo. Ujú. Que ir cómodos, confortables, leer del tema. O sea, no podemos llegar a preguntar algo que a lo mejor al que entrevistemos no sabemos qué edad que es un conocedor y luego quedamos en mal nosotros porque nos diga, ¿y te refieres a este o a este? Y si nosotros no conocemos del tema, pues vamos a quedar mal. Y la gente que va a decir, pues ¿para qué le contesto? O lo que le conteste a este, se lo va a creer. Al fin que ni sabe. Y eso es lo que nosotros no queremos, porque eso que va a provocar que haya sesgo en la información que obtengamos. Y que además pues, no nos tomen en serio. Eso es lo otro. Ya que hicimos ese preview al trabajo de campo, que ya conocemos, ya indagamos, ya estudiamos un poco el fenómeno, pasamos propiamente a el trabajo de campo, el cual se va a hacer en 2 niveles. Primero, como una entrevista, que fue lo que preparamos en los formularios de campo, una entrevista, y aplicamos directamente a grupos de interés que pueden ser usuarios de bosques y árboles, a usuarios forestales, por ejemplo. Y además tenemos informadores externos clave, como las instituciones que estén ahí, que se encarguen de darnos acceso a la información. La segunda etapa contempla lo que son las mediciones y observaciones de campo. En este caso, propiamente ir al lugar que queremos estudiar, acceder al lugar, delimitar el tamaño del estudio del lugar, qué variables inciden, clima, temperatura, precipitación, etcétera, y ver el contexto alrededor, es decir, estamos rodeados de esto y esto y esto, y puede afectar sí o no. Y de ahí, de cada investigación, derivaremos, por ejemplo, sus peculiaridades, en este caso, si fuera una entrevista en un centro comercial. ¿Cuál sería la observación de campo? Acceder al pasillo donde se encuentra el producto. Luego, delimitar cuál pasillo. ¿Se encuentra solamente en este pasillo o está disponible en otros más? ¿Qué variables inciden? Precio, presentación, ubicación en los anaqueles, em, ¿qué más? Color del producto y acceso, en este caso, acceso a próxima parcela sería qué otros productos están a su alrededor. Si es una venta cruzada, por ejemplo, si exhiben las botanas junto a los refrescos, eso es una venta cruzada porque uno complementa al otro. O si llevas uno, es altamente probable que también lleves el otro. O uno te indica que lleves el otro. Digo, este ejemplo se puede adaptar a cualquier caso.
Por lo tanto, les pido de favor, compañeros, que tomen nota de este diagrama. Ustedes me dicen en cuanto pueda continuar. Ya, profe. Ya, profe. Gracias. Bueno, seguimos, compañeros. Bueno, ahora, ¿qué fases y tareas durante el trabajo de campo se tienen que realizar? Bien, vamos a ver que se divide en 3 etapas. Primero, antes de entrar al campo, luego durante el trabajo de campo y al final del estudio. Son las 3 grandes etapas. Vamos a explicar en qué consiste cada uno. La primera es la antes de entrar al campo. Es una etapa de pensar, reflexionar y preparar el proyecto. Aquí las tareas es formulación del problema, selección de qué estrategia metodológica, esto se conoce como metodología a aplicar, y selección de casos, contextos, fechas, lugares. Ahora, posteriormente, vamos a ir durante el trabajo de campo. Aquí es la etapa de entrada y realización probablemente del trabajo in situ, o sea, en el sitio. Aquí, ¿qué tareas hay? Bueno, primero gestionar todas si es para entrar a algún lugar, nos van a pedir a lo mejor una carta presentación, una carta explicando los motivos por qué queremos entrar a ese lugar, y para eso hay que preparar las cartas, requisitos,
Ya que estamos en el lugar, pues a lo mejor hay que hacer algún ajuste en nuestra técnica de investigación, ejecutar toda la investigación, tomar evidencias, fotos y ir archivando, armando nuestras carpetas. Y al final del estudio es la etapa de salida, análisis final. Y aquí hay que hacer un análisis de lo que vimos en campo, hacer una redacción para presentar un informe, tomar notas que nos hagan falta, ver qué información tenemos disponible y cuál nos hace falta y aprovechar que si estamos en el lugar pues para tomar esos datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, anoten esto, compañeros. Ustedes me dicen cuando pueda continuar, compañeros, por favor. Ya, profe. Listo, gracias. Bueno, seguimos. Bien, ya que hicimos ese trabajo, vamos a mostrar los datos. Obviamente, cuando uno tiene los datos, así como los recolecta, pues no los vas a presentar así como están, ¿verdad? Hay que darles un cierto tratamiento, presentarlos de manera adecuada. Si faltan algunos cálculos indirectos, hay que hacerlos. Y pues bueno, darles un retoque para que queden bien. O sea, un retoque no quiere decir modificarlos y arreglarlos a mi gusto, no, sino hacerlos presentables. Que cuando alguien los vea, los entienda, comprenda de qué estamos hablando y les sea de manera, por ejemplo, con gráficas o tablas, entender lo que queremos que vea. ¿Vale? Por lo tanto, la presentación de datos estadísticos constituye uno de los aspectos más importantes. Tenemos en este caso la presentación escrita, que esta forma de presentación de informaciones se usa cuando una serie de datos incluye pocos valores y resulta apropiada la palabra escrita, como forma de escribir el comportamiento de los datos. A esto también se le conoce como un informe ejecutivo. Hay un trabajo en extenso y un informe ejecutivo. El informe ejecutivo
es el que tiene a lo mucho 2 páginas y ahí se explica en 2 páginas todo el fenómeno, los resultados, qué recomendaciones y listo. Porque a fin de cuentas es lo que los empresarios van a leer, el informe ejecutivo. No van a leer todo el extenso. Todo el extenso es el sustento del trabajo. Pero lo que realmente leen es el informe ejecutivo, que es de donde toman las decisiones. Es decir, si tú le recomiendas, sí, el producto es viable porque arroja un valor tal. Entonces, pues lo va a hacer, no va a leer, ocupó esta estadística, no, sino para eso confía en ti, para que tú le muestres resultados y él ejecute. O sea, él no va a discutir contigo, y ocupaste, no, sino que tú recomiendas esto, eres la agencia especializada, eres la persona que hizo mi investigación de mercados, ok, si tú dices que hay que hacer esto, vamos a hacerlo, listo. Por eso tiene que ser muy, muy, muy conciso el informe. ¿Por qué? Porque sirve para tomar decisiones, ¿vale? Ahora seguimos. Tenemos otra representación tabular de datos. Es otra manera de presentar los datos. Tenemos a través de, cuando los datos estadísticos se presentan a través de un conjunto de filas y columnas. Cuando tenemos filas y columnas, pues estamos refiriéndonos a una tabla. Constituyen un ordenamiento lógico y una forma muy exacta de presentar informaciones. En este caso vemos el ejemplo aquí de una tabla que tenemos los intervalos, los límites superior e inferior, la frecuencia, el porcentaje, la cantidad de objetos medidos, etc. Entonces, de aquí decimos que una tabla consta de varias partes, entre las cuales son las siguientes. Espere, profe, ¿puede cambiar a la diapositiva anterior? Ahí está, No, la de presentación de datos, por favor. ahí. Am, ya, gracias. No, sí, adelante, por favor. Gracias por avisarme. Ok, entonces le decía que la representación tabular de datos. Y vamos a pasar a ver un Paint, perdón. Solo voy a copiar aquí una información para que ustedes la tengan visible. Tenemos, en este caso tenemos una tabla. Y vamos a ver que la tabla se compone de lo que es título, encabezados, columna matriz, cuerpo, fuente y notas al pie. Voy a dejar de compartir esto para explicarles en una gráfica real, en una tabla real, dónde se encuentra cada cosa. Bien, voy a compartir la pantallita, por favor. Listo, en mi pantalla, ¿no? ¿Ustedes? Bueno, les decía yo que una tabla se compone de varias partes. La primera de ellas es el título. El título lo vamos a encontrar. Dije, el título es la parte más importante del cuadro y sirve para describir todo el contenido de este. En este caso, el título, ¿dónde lo vamos a encontrar? En este caso, el título es este que está aquí. Ay, perdón. Este es el título. ¿Vale? Obviamente el título va aquí. Aquí arriba va el encabezado de la página, que es lo que tenemos en estos cuadros de aquí. La hoja membretada, etcétera. Esto es el membrete. Listo. Ahora dice encabezados. Son los diferentes subtítulos que se colocan en la parte superior de cada columna. En este caso los encabezados son estos.
Voy a poner aquí encabezados. Encabezados. ¿Vale? Luego tenemos lo que es, ¿cómo se llama? Columna matriz. La columna matriz es esta. En la columna matriz. Esta que está aquí es la columna matriz. Luego tenemos lo que es cuerpo. El cuerpo, ¿cuál es? Es todo lo que está de este lado. Déjenme ponerlo con otro color. Esto es el cuerpo. Esto es el cuerpo. Y luego dice que tenemos fuente. La fuente es de dónde se obtuvieron los datos. En este caso, la fuente no está aquí abajo. Entonces, la fuente, ¿cuál sería aquí en este caso? Pues INEGI. Y es este cuadrito que está aquí. Este es la fuente. ¿Vale? Este obviamente se complementa con este que está aquí. ¿Vale? La fuente y las notas al pie de página son estas. Son las notas al pie. ¿Vale, compañeros? Entonces, ¿quedan claras las partes de la tabla? Compañeros, ¿queda claro? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ustedes por favor van a investigar una tabla y en sus apuntes la hacen la tabla o la copian, la imprimen y van a identificar cada componente de los que yo aquí hice. Eso tendrán que hacer de tarea, por favor. ¿Me vieron? No es complicado, es muy sencillo ubicar cada una de las partes. ¿Sale? Entonces voy a dejar de compartir esto y voy a seguir compartiendo el point. ¿Vale? Estamos aquí nuevamente. Bien. Ahora, eso fue una primera forma de mostrar los datos. Ahora, existen otras formas que son más complicaditas. Tenemos lo que es una distribución o tabla de frecuencia simple. Vamos a ver que aquí, bueno, hago la distinción, existen de dos tipos. Pueden ser de frecuencia simple o de frecuencia agrupada. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, la distribución de frecuencia simple es una tabla que se construye con base en los siguientes datos. Tiene una cosa que se llama clase o variable, un valor numérico en orden descendente o ascendente, de acuerdo al objetivo de la investigación. Tenemos lo que son tabulaciones, marcas de recuento y frecuencia. Para fines prácticos sería algo así como esto. Ejemplo, se preguntó a un grupo de 50 alumnos de ingeniería industrial su materia preferida. Aquí tenemos las respuestas. Como pueden ver, las respuestas obtenidas son 50. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 50 respuestas. Cada quien dijo matemáticas, economía, administración, investigación, industrias, probabilidad, etc. Cuando yo tengo las respuestas así, es muy difícil distinguir la información. Pero, ¿qué pasa cuando las agrupo en una tabla de frecuencias? En la tabla de frecuencias me es mucho más fácil observar. Ok, a ver, ¿cuántos alumnos prefieren administración? 6. ¿Cuántos prefieren ingeniería económica? 5. ¿Cuántos ingeniería industrial? 11. ¿Cuántos estudios de investigación? 6.
matemáticas 12. O sea, es muchísimo más fácil saber la información, además de que es muy visible, que a que me presenten los datos como la respuesta obtenida. Cuando ustedes hacen el trabajo de campo, los resultados que obtienen van a ser como la respuesta obtenida, así todo un desorden. Por eso les decía que había que procesar los datos para darles un orden lógico, coherente y que me los muestren, que es lo que vemos en la tabla de frecuencias. Entonces pido que por favor, bueno, no anoten como tal, nada más copien, por ejemplo, la tabla de frecuencias y expliquen qué es cuando se ordenan los datos, por favor, para que ustedes sepan de qué trata. Bueno, me dicen cuando pueda continuar, por favor. Ya, profe. Ya, profe. Gracias. Bueno, continuamos entonces. Este es el modelo más simple. Ahora, vamos a pasar al otro ejemplo que tenemos, que es una distribución de frecuencia. Aquí vamos a ver que existe la distribución de frecuencia agrupada o acumulada y es una tabla que contiene las columnas siguientes. Tenemos lo que es el intervalo de clase, puntos medios, tabulación, frecuencias y frecuencias agrupadas y relativas. A continuación vamos a ver un ejemplo de todo esto. Dice tabla de distribución de frecuencias agrupadas. Tenemos una tabla que contiene 1, 2, 3, 4, 5, 30 datos. Profe, ¿puede regresar tantito a la anterior? Claro, Gracias. sí, seguimos. Bueno, les decía que tenemos una tabla de frecuencias agrupadas. Tenemos en primer lugar definir el número de intervalos. Bueno, en este caso, yo para mi investigación quiero 5 intervalos. Cada quien puede definir los intervalos que guste. En este caso son 5, porque la investigación requiere 5 conglomerados. Ahora, el siguiente paso es establecer el tamaño de dicho intervalo. Para obtener esta anchura del intervalo, tenemos que, en primer lugar, hacer la siguiente división. Dividir el valor mayor menos el valor menor entre el número de
intervalos. Es decir, si yo quiero 5, si yo quisiera 7, los que yo quisiera, ¿vale? Y eso nos va a dar la anchura del intervalo que nos va a funcionar para ver de qué tamaño va a ser cada uno de nuestros intervalos o de qué a qué números va a contener cada uno de los intervalos. En este caso, yo les pediré a ustedes que busquen el número más grande. ¿Cuál es el número más grande en los resultados? Compañeros, 91. 91, ¿verdad? Y en efecto, sí es 91. Sale muy bien. Y ahora, ¿el número más chiquito cuál es? 24, ¿no? ¿Ya vieron? El más grande está por acá, que es 91. Y el más chico es el 24 que está aquí en la esquina. Estoy sustituyendo en la fórmula valor mayor menos valor menor. ¿Cuántos intervalos? Yo para mi investigación quiero 5. Si alguien dijera yo quiero algo más preciso, entonces hay que poner más intervalos. Podría poner 7, 8, por ejemplo. Intervalos más grandes. Y hago la simple división. 91 menos 24, ¿cuánto es? Entre 5. Y eso nos da 13.5. Ese 13.5, ¿qué es? Pues es la anchura del intervalo. Entonces, por favor, copien el ejercicio. Este ejercicio sí me interesa que lo copien para que sepan el procedimiento. Yo aquí les doy el tiempo suficiente, por favor, compañeros, pero sí, cópienlo, por favor.
Bueno, compañeros, ¿podemos seguir? Sí, profe. Gracias, compañeros. Bueno, les decía que esta distribución va a nos servirnos a nosotros para mostrar la información de nuestros resultados de la investigación de mercados que vamos a hacer. Digo, obviamente va a contener más datos, pero nos sirve como una primera aproximación. Ahora, en este caso, ya que tenemos la anchura del intervalo, vamos a empezar a hacer las columnas que nos van a servir como base para todo este muestreo que vamos a tomar. Primero tenemos la anchura del intervalo. Dijimos que era de 13.5, ¿verdad? Ahora, ya que tenemos la anchura del intervalo, compañeros, hay que empezar a hacer los intervalos de clase. En este caso, tenemos la anchura que empieza, el número más chico dijimos que era 24, ¿verdad? A ver, si a 24 le suman 13.5, ¿cuánto les da? Compañeros, ¿cuánto les da? 37.5. Correcto, y es lo que está aquí, gracias, Villaseñor. 37.5, esa es la anchura del intervalo, nos sirve para ver de qué tamaño va a ser nuestro intervalo. Ahora, el siguiente intervalo empezaría en 37.5 y hay que sumarle otra vez 13.5. ¿Cuánto nos da? 51, ¿verdad? Sí, 51. Sí. Correcto, y ese 51 va a ser el siguiente intervalo. Ahora, del 51 le sumamos 13.5 y nos da 64.5. Le sumamos a 64.5, 13.5 y nos da 78. A 78 le sumamos 13.5 y nos da 91.5. ¿Y se acuerdan cuál es el número más grande de la tabla? 91. 91. Correcto, y el intervalo abarca la anchura hasta el 91 y un poquito más. Para eso nos sirve el intervalo, compañeros, para que de esa manera aseguremos que todos los elementos quepan en algún intervalo, porque si no hiciéramos eso, habría elementos que quedarían fuera de nuestro intervalo y por lo tanto la representación de los datos estaría errónea. Ahora, la siguiente columna que vamos a elaborar es el valor medio. Es el promedio o la media de los intervalos, que se obtiene de la suma de 24 más 37.5 sobre 2. ¿Cuánto es esto? A ver, sumen 24 más 37.5 y divídanlo entre 2 y me dicen cuánto les da. 30.75. Correcto, y es lo que está aquí, gracias Villaseñor, 30.75. Lo mismo hacemos con los demás, 37.5 más 51 entre 2, 44.25 y consecutivamente elaboramos todas las filas que faltan, ¿no?
de cada uno de los intervalos. Le sacamos la media. ¿Sale? ¿Ya terminaron de hacer eso? Ya, pues. Gracias a Dios, señor. Ahora, la frecuencia absoluta, ¿de dónde se obtiene? De ver cuántos números hay entre estos dígitos, entre 24 y 37, 75. En este caso, nadie me lo preguntó, pero se los digo. ¿Por qué puse un paréntesis al principio y un corchete al final? ¿Por qué creen que hice eso? Porque son separados. Porque son separados, ok, y entonces tiene que ver con que el primer intervalo va a incluir desde el 24 hasta el 37.5, es decir, el 37.5 sí lo incluyo. Y sería a partir del 37.5, sería el 37.6, por ejemplo, en adelante. En Es el segundo, como porque continúa la frecuencia de los números. exacto, pero exactamente, pero es para decir que en el de arriba incluyo el 37.5. Suponiendo que tuviéramos el valor de 37.5, ¿dónde iría? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba, porque tiene un corchete cerrado que indica que lo incluyes en el intervalo. Entonces, si yo tuviera el 37.6, ¿dónde iría? Abajo, porque es a partir de ahí en adelante. Ahora, si yo tuviera otra vez el 51, ¿dónde lo meto? ¿En el intervalo 2 o en el intervalo 3? En el 2. En el 2, porque el 51 es parte del 2. Del 51 en adelante es parte del 3, es decir, el 52, 53, etcétera. Va aquí. Si hubiera el 51.1, pues ya iría en el intervalo 3, porque ya el 51 cerrado es hasta el 2. Lo que esté delante va en el siguiente intervalo. Para eso puse el corchete y para eso puse el paréntesis, para indicarles hasta dónde y si lo incluyo o no lo incluye. Ujú. Bien, seguimos entonces. La frecuencia absoluta es ver cuántos números hay en ese rango. Por ejemplo, entre 24 y 37.5, tengo que checar mi tabla. ¿Cuántos valores hay entre 24 y 37.5, compañeros? ¿Me ayudan a contar? ¿Entre cuál, perdón? Entre 24 y 37.5, ¿cuántos valores hay? ¿Cuántos valores hay, compañeros, entre 24? ¿Mandé? 13.5. 13.5. ¿Cómo que? No, 13.5, no. Si no estamos viendo cuántos valores hay, o sea, cuántos de la tabla, de esa tabla, hay entre 24 y 37.5. A ver, de otra manera sería lo siguiente. Déjenme dejar de compartir para explicarles de otra forma. Listo, a ver, voy a compartir la pantalla otra vez para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy comentando.
Si yo les pregunté, ¿cuál es la frecuencia absoluta en el rango de 24 a 37.5? Bueno, vamos a hacer corchete. Aquí está. ¿Qué tienen que hacer? Contar en la tabla cuántos números hay entre 24 y 37.5. A ver, empezamos a contarlos. Aquí está 1, ¿verdad? ¿Sí? 2. Sí. ¿Vale? 2. Aquí ya no hay más, ya no. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí. Sí, tenemos. 27, Y aquí tenemos. Sí, ¿verdad? 31, 31. Entonces, ¿cuántos tenemos? 4. 4, muy bien, 4. Vale, entonces regreso al Paint. Aquí están, 4, ¿ya vieron? Frecuencia absoluta, 4. Ahora, tengo que contar cuántos hay entre 37.5 y 51. Igual, al hacer el conteo en la tabla, en esta tabla, tengo 12 dígitos entre ese rango. Aquí lo anoto. Entre 51 y 64 tengo 4. Entre 64 y 78 tengo 5. Entre 78 y 91, 5 tengo 5. El chiste que, al final de cuentas, ustedes al sumar la frecuencia absoluta, les debe de dar siempre el número total de elementos de la tabla. En este caso les dije que eran 30 y son 30. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 por 6 son 30. La suma de las frecuencias absolutas siempre es el total de datos. Y aquí lo vemos con el símbolo, sumatoria de la frecuencia. Desde el primer elemento desde el primer intervalo hasta el quinto intervalo son 30 y son los 30 elementos. Quiere decir que hicimos bien nuestro conteo. Ahora, la frecuencia relativa, ¿cómo la obtenemos? La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el total de datos. En este caso, 4 entre 30, 12 entre 30, 4 entre 30, 5 entre 30 y 5 entre 30. ¿Sale? Eso es la frecuencia relativa. Es qué porcentaje del total es. Luego tenemos la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Ahí tenemos, en la primera, ¿cuántas tenemos? Déjenme llevarme esa tabla al Paint para explicarles cómo la vamos a ir llenando. Voy a dejar de compartir el Paint y voy a compartirles, perdón, el Point y voy a compartirles el Paint. Listo. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a ver. Estamos ahorita trabajando la frecuencia absoluta acumulada, que es esta. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, en el primer caso es la frecuencia absoluta, que sería 4. Ok, muy bien, 4. Pero no tengo nada atrás, entonces era 4 más 0, 4. ¿Vale? Por eso queda 4 aquí. Ahora, 4 más, ¿cuánto tengo aquí? Frecuencia absoluta, 4 más 12, ¿no? ¿Cuánto es 4 más 12? 16. 16. Vale. Luego tengo 16 más 4. ¿Cuánto es 20. igual? 20. Y así voy sumando de manera diagonal. O sea, este más este. Y nos da este. Luego este más este. Y nos da este. ¿Vale? Luego este más este. Y nos da 25. Y luego este más este. Y nos da... ¿Cuánto nos da? 30, ¿verdad? Sí. Y ahora, ¿cómo comprobamos que estamos bien? Pues sencillo. El valor que tengamos aquí debe ser igual a este valor.
si estos valores de la frecuencia absoluta, la sumatoria, corresponde a la frecuencia absoluta acumulada, la del último renglón, estamos en lo correcto, compañeros. Estos valores tienen que coincidir. Si estos valores coinciden, pues ya lo hicimos. Ahora, la frecuencia relativa acumulada, ¿cómo la vamos a obtener? Pues bueno, de una manera muy sencilla. Solamente es dividir la frecuencia relativa entre el total. En este caso serían 4 sobre el total de elementos son 30. Luego tenemos la frecuencia es 16 entre 30 y así consecutivamente hasta llegar a 30 entre 30. ¿Y 30 entre 30 cuánto es, compañeros? 1. 1. Y 1 es mi 100%. Quiere decir que lo hice correcto. Otra manera de ver que estamos correctos es validar que este valor sea 1. Si el valor nos da 1, estuvo bien realizada nuestro conteo. ¿Vale, compañeros? Entonces, es la manera en cómo se elabora dicha tablita. Aquí les muestro, voy a regresar al Point, perdón. Con fórmulas matemáticas. Yo creo que era más fácil como se los enseñé, pero aquí está si lo quieren copiar. Y estaría bien que lo copien. Está el valor medio de clase, el límite superior más el inferior sobre 2. El promedio que sacamos. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el total de elementos, que es lo que les dije. La frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria de las frecuencias acumuladas. Y la frecuencia relativa acumulada es la frecuencia acumulada absoluta entre el total de elementos, que fue lo que hicimos en esa tabla, que les pido copien, por favor. Por favor, les pido que lo copien. Me dicen en cuanto terminen de copiar para seguir avanzando, compañeros, por favor. Ya, prof. Perfecto, compañeros, muy bien. Entonces, pues bueno.
Muy bien, bueno. Las fórmulas también se las muestro por aquí para que las tengan presentes y sepan de dónde lo obtuve. Ujú, Regrésele tantito, por favor. claro. Ya, gracias. Sí. Aquí están las fórmulas, compañeros, para que las tengan ahí presentes. Ustedes me dicen cuando pueda pasar a la siguiente diapositiva. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Gracias, compañero. Bien, señor. Bien, y aquí tenemos por último estas fórmulas. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a lo más interesante. Quiero escucharlos a ver cómo van con sus trabajos. Compañeros, por favor, esto cuenta para su evaluación. Ahora sí tienen ya todas las herramientas para que tengan casi el trabajo armado. Ujú. Profe, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, con nosotros, bueno, usted y yo hemos estado trabajando, pero todavía no decidimos bien cómo va a ser nuestra recopilación de datos. O sea, tenemos varias ideas y en realidad no nos hemos enfocado nada más en una. Entonces, ahorita, no sé si en privado aquí, pues podemos decir como Correcto. nuestras dudas. Me parece bien. Unos minutos antes de terminar, platicamos. O sea, ya que los demás compañeros hayan retirado de la sesión, ya platicamos. Nos ponemos de acuerdo a ver cómo van. Ok, gracias. A ver, entonces, ¿qué otro equipo? El equipo de Geraldine. Sí, profe. Nada más que, Sí, bueno, profe, yo hicimos las encuestas, pero Correcto. tenemos unas dudas. Dudas. Bueno, de las encuestas que habíamos visto hace como 2 clases, nos basamos en esas y hicimos, bueno, sí, ejemplos de cada una de ellas. No sé Correcto. si así era o nos teníamos que basar solo en una. No, está muy bien. Puedes ocupar surtido. ¿Sí? Ujú, muy bien. Sí. Y no sé, bueno, no sé si quiera que le dé algunos ejemplos para que me diga si estamos bien Correcto. o... A ver, te escuchamos.
Sí, sirve de que se complementa con ideas de los compañeros también. A ver, te escuchamos, por favor. Bueno, por ejemplo, hice una encuesta de escala de orden Ujú. o jerarquía. Y dice, de acuerdo a su preferencia, ya, perdón. En la escala de orden o jerarquía, es de acuerdo a su preferencia y experiencias en la compra de galletas de chispas de chocolate, sea amable de ordenar las siguientes marcas que venden galletas, considerando como número 1 la marca que más le gusta y como número 6 la que menos le gusta. En las opciones están Chokis, Chips Ahoy, Tricky Trackets, Hershey's, Betty Crockers y Deliciosas. Perfecto, das muy Y buenas bueno, opciones y tienen que elegir ellos, acomodar cuál es la mejor para ellos a la peor, ¿no? ajá, exacto. Correcto. ¿Y como cuántas Este, preguntas tienes en tu encuesta? tengo 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Más o menos, compañeros, para que no sea tan pesado a la hora que apliquen la encuesta, unas 10 preguntas es lo adecuado. Ujú. 10. Sí, o sea, porque puedes preguntar otras cosas como, ¿cuánto destina usted para consumo de galletas? Ah, ok. O Ujú. ¿con qué frecuencia las consume? O algo así como decir que si lo tomas con café o los tomas en la noche, en la mañana. Ya, ya, ya. Ujú. O por Está ejemplo, hay bien. gente que puede Entonces, decir, para completar. yo consumo galletas más cuando hace frío. ¿Por qué? Porque tomo café. Ujú. ¿En qué temporadas acostumbras consumir más galleta, no? Ajá, o en qué horario, o en la semana qué día, por ejemplo, cuánto destina para galletas. Ok, sí, profe. Entonces, mínimo tendría que ser 10. Exacto, además, por ejemplo, sí, sí, 10 mínimo 10. Y tienes que preguntar, por Ok. ejemplo, a lo mejor las consumen, hay gente que le gustan así solas, o le gusta a lo mejor deshacerlas y ponérselas al helado, no sé. Ujú. Ok. Digo, te doy ideas para que agrupes las 10 preguntas bueno, las 5 preguntas que te hacen falta. Ujú. Sí, es que le comento que más que nada me basé a Está muy bien, ejemplos eh, de las encuestas en escala que habíamos visto en clase. está muy bien, me parece Entonces, correcto. para complementar las 5 que me faltan, y igual pues se los enviamos a su correo para que nos dé retroalimentación, por favor. Exacto. Entonces lo que van a enviarme de aquí 8 días, más bien sería de aquí al fin de semana, sería la encuesta, ¿verdad? Ujú. Perfecto, gracias Geraldine, muy bien. Ya tienen su palomita del día Gracias, de hoy profe. ustedes. Seguimos Sí, con el equipo de Giselle. gracias. Gracias a ti, Giselle. El equipo de Giselle. Ah, sí, profe. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos con la encuesta? Pues decidimos hacerlas mediante las redes sociales y van a Correcto. ser sobre, ay, no sé si ha visto cómo la hacen los maestros con Google. Con Google Forms. Ajá, y vamos a hacerlo como habíamos hecho en la clase pasada, Correcto, pero más o menos. ¿cómo se llama estas? De las gráficas. Vamos a sacar un porcentaje de cuántas personas pues son tolerantes a la lactosa, quiénes sí pueden y quiénes no. Y más que nada vamos a hacer en eso, para poder Correcto. empezar a hacer nuestro trabajo. Muy bien, y te puedes apoyar, por ejemplo, qué lugares la gente acude a comprar su leche. Puede ser que hay gente que vaya a la tienda de la esquina, al centro comercial, le lleguen a dejar la leche a su casa. Eso también te puede servir. ¿Sí, Giselle? Ah, sí, sí, profe. Ah, ok. ¿Y cuántas preguntas llevan ustedes más o menos en su encuesta? Pues va a ser si la única va a ser la de que si son tolerantes a la lactosa, si consumen leche, cada cuando compran,
Obviamente les Y vas dando opciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿con qué frecuencia? sí, ¿Diario, casi diario, nunca, casi nunca? Sí. ajá. Es que primero pensábamos lanzar una, o sea, era lo que le comentaba la clase pasada. O sea, ¿Cuál? primero verificar si la gente toma leche, porque no tiene caso de que les hagamos muchas encuestas y no todos nos contesten que no. Exacto, por eso lo que te dije, que tienes que seleccionar bien tu público objetivo y les puedes preguntar, ¿usted consume la leche o consume los lácteos? Y ya. Sí, es que vamos a hacer uno primero y ese va a ser el de consumo de productos lácteos y ya si te contestan no, bueno, pues ya no le mandamos las demás encuestas y a los que contesten que sí, pues le enviamos las demás encuestas. Exacto, o mismo dentro del cuestionario, si dice consume y que diga no, y en automático que el cuestionario diga fin del cuestionario, gracias. O si dice que sí, pues se abre en la pregunta 3, 4, 5, etcétera. También así Ajá, lo podrían hacer. Ujú, muy bien. Gracias, Gis. sí, profe. Seguimos con el equipo de, Gracias. gracias a usted, con el equipo de Karime. Seguimos con el equipo de Karime, Pedraza y Wendy. Equipo de Karime, Wendy y Pedraza. Profe, nosotros pues ya tenemos más o menos una encuesta, bueno, un borrador. Perfecto, ¿me lo podrían mandar entonces por correo para revisarlo? Sí, Ok, ¿cuántas preguntas tiene? 5. Ah, acuérdense, lo mismo que le dije a Geraldine, al menos 10 preguntas. Ok. Por favor, en cuanto lo tengan, me lo mandan para revisarlo. Por favor. Muy bien, gracias, Wendy. El equipo de Dref, bueno, es con Villaseñor, ya me dijeron. El equipo de Judith, Igual nosotros ya tenemos una forma de encuestas, nada más que igual tenemos 5, no le habíamos metido más. bueno, entonces, lo mismo que Wendy y que el equipo de Geraldine, por favor, 10 preguntas al menos y que tengan un orden lógico y me las mandan por correo. Ok, sí, profe. Por favor, gracias, Judith. El equipo de, ¿cómo se llama este niño? Iván Reyes. El equipo de Rivero. ¿Se les envío el rato, profe? Correcto, ¿cuántas lleva, compañero? ¿Cuántas preguntas lleva Rivero? 4. Lo mismo que los compañeros, al menos 10 preguntas, por favor. Bien Sí, elaboradas profe. y con la estructura. Los espero, por favor. Tienen como límite para que todos me manden sus preguntas, todos los equipos, hasta el día viernes, por favor. Viernes por la tarde. Para Sí, que yo está las bien. revise y les conteste y ya de una vez las empiecen a aplicar, compañeros. Porque si no, el tiempo no espera. ¿Sí? Profe, Mande. y bueno, tengo una duda. Si van a hacer 10 preguntas o, bueno, 10 encuestas como tal, No, 10 pero ¿a qué preguntas. cantidad de personas se la tenemos que mandar para que sea? Ah, ok. Es que ahí será cuestión de que ustedes determinen el tamaño de la muestra. No sé a cuánta, por ejemplo, cuánta, en el caso de que lo apliques por redes sociales o por correo o como lo apliquen, porque de cómo lo apliquen, tienen que guardar la evidencia. Ustedes tendrán que elegir de su grupo de amigos, son 3 personas, cada quien cuántas personas puede abonar. Una cuestión interesante sería que cada quien pusiera, no sé, de 15 a 20 personas. Y sería un resultado más o menos representativo. ¿Estamos de acuerdo? De ¿Cada 15 a quien? 20. Sí, 15, 20 para que sean 60 y pues el trabajo esté más o menos completo. Porque si me dicen, no, pues 2 cada quien o 3, van a ser 9, pues eso no sirve. Tiene que ser grande. Regularmente en los compañeros, en el trabajo que les mandé,
Eran mínimo 100 personas. 100 o 150 me parece. Así mínimo. Y tenían que aplicar las encuestas en físico, en papel. Entonces, pues sí, era un trabajito estarlas procesando y todo, pero entonces aquí en este caso, 15 por personas eran 45. No, ma. Mínimo 45, ya de ahí para arriba. Si alguien es muy socialité, pues puede mandarle a más gente, ¿no? Y por ejemplo, bueno, yo